Capítulo 1. Eun Seon, quien se graduó del Departamento de Química de una universidad mundialmente prestigiosa y estaba dedicado al desarrollo de nuevos medicamentos, tenía un pasatiempo: la historia y las teorías de conspiración. Lo que inicialmente había comenzado como el estudio de la historia y desarrollo de la química, ahora se había convertido en un pasatiempo indispensable. Hoy también, después de terminar las horas extras, Eun Seon se preparó para dormir y se conectó a la comunidad de historia que solía visitar. Vio un post candente que apenas había sido publicado pero ya tenía decenas de comentarios. Ustedes pueden disfrutar de la civilización moderna gracias a que el gran imperio británico derrotó al eje del mal que era España. Ah, malditos anglófilos. Hoy vamos a terminar esto de una vez. El país que más odiaba a Eun Seon en la historia era Inglaterra, que fingía ser caballerosa mientras cometía todas las masacres posibles. Por el contrario, el país que más le gustaba era España. Este post estaba criticando duramente a su amada España, mencionando figuras como Colón, Francisco Pizarro quien destruyó la civilización inca, y Pedro de Alvarado quien destruyó la civilización maya. Eun Seon inmediatamente comenzó a golpear el teclado con ira. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Esos bastardos eran títeres de los masones. Incluso si no fuera así, los mayas mataban 20,000 personas al año diciendo que se comunicaban con los dioses. Por eso se levantaron junto con ellos desde adentro. Como era un post en pleno debate, los comentarios llegaron inmediatamente. Ah, el españolista llegó. ¿Trabajaste horas extras hoy también? Este tipo culpa a los masones por todo lo que es desfavorable para España. Eun Seon también había pensado inicialmente que el imperio español eran masacradores. Pero al estudiar historia, descubrió hechos inesperados. ¿Sabes quién fue el primero en legalizar la prohibición de esclavizar a los nativos americanos? Lincoln. Carlos V, el gobernante del imperio español. Carlos V prohibiendo la esclavitud, jajaja. Pero poco después llegó el comentario de otra persona. Autor del post. En las leyes nuevas que Carlos V anunció en 1542 está la prohibición de esclavizar nativos. ¿Por qué es verdad? Los chicos de aquí ya lo saben todo por culpa del españolista. Por supuesto, las leyes nuevas que anunció Carlos V no tuvieron gran efecto. Aunque España era el país más poderoso de la época, la influencia del rey no era tan fuerte como para eso. Eun Seon continuó comentando. Francisco y Pedro murieron en 1541, y creo que Carlos V los mató. Para enviar como virrey a alguien que siguiera bien las leyes nuevas en lugar de tipos que se enemistaran con los nativos. Por supuesto, como en los libros de historia aparecía como muerte por asesinato y heridas, era solo una especulación de Eun Seon. Como sea, ya que estamos especulando, está bien, digamos que tienes razón. Pero las leyes nuevas terminaron siendo hipócritas. ¿Los esclavos negros eran la excepción? Por supuesto admito que las leyes nuevas no se implementaron correctamente. Aún así, España de esa época estaba siendo controlada interna y externamente, así que hay circunstancias atenuantes. Y creo que la mayoría de eso tenía relación con los masones. Al menos en esta comunidad, todos reconocían que Inglaterra y Holanda, que fundaron la Compañía de las Indias Orientales, eran la base de los masones. Eun Seon iba más allá y pensaba que la base original de los masones era el Imperio Otomano. Que cuando España destrozó al Imperio Otomano en la batalla de Lepanto, una gran parte de ellos se trasladó a Inglaterra y Holanda. Pero Carlos V gobernó y legalizó la esclavitud negra. No desvíes astutamente el punto. Se legalizó, pero la esclavitud negra ya existía desde antes. España ya usaba esclavos negros desde antes de que Carlos V gobernara. Aunque España de esa época tenía un sistema centralizado, era cuando el poder de los señores feudales aún era fuerte. Si hubiera tocado incluso la esclavitud negra, podría haber estallado una revuelta. Incluso sin llegar a una revuelta, si hubieran desobedecido las órdenes, el país habría tambaleado. Y había otras razones, según la especulación de Eun Seon. En esta situación, la institucionalización fue más bien una jugada inteligente. Trataron de manejar claramente a los esclavos negros desde la legalidad. Probablemente si España se hubiera estabilizado habría proclamado también la prohibición de esclavos negros. Como todos los monarcas, Carlos V también era una figura con méritos y fallas.
Pero Eunseon tendía a evaluarlo positivamente, debido al humanitarismo cristiano de Carlos V. En el siglo XVI, cuando soplaban los vientos de la reforma religiosa, Carlos V se encontró con Martín Lutero, quien desde la perspectiva católica de la época merecía ser quemado por hereje, y no lo ejecutó. Incluso siendo una figura que le había causado una de las pocas humillaciones de su vida. Ok, hasta aquí con Carlos V. Entonces, ¿por qué su hijo Felipe II permitió que el duque de Alba causara estragos en los Países Bajos? El duque de Alba de esa época, llamado el Duque de Hierro, cometió masacres tremendas en los Países Bajos bajo el pretexto de reprimir el movimiento iconoclasta. Abriendo posteriormente el tribunal de Inquisición llamado Consejo de Sangre, Council of Blood. Pero esto también se podía refutar. Por eso convocó al duque de Alba y nombró a Luis de Requesens como virrey. Pero fue después de 5 años, jajaja, para entonces habrían muerto miles. Con ese tiempo entendió la situación, preparó medidas y lo envió inmediatamente. No había comunicación en esa época. En realidad, Luis, quien se convirtió en virrey de los Países Bajos por orden especial de Felipe II, implementó políticas moderadas. Por supuesto, las atrocidades del duque de Alba habían sido tan severas que llegó a un punto irrecuperable. Oye, ¿pero no crió el duque de Alba a Felipe II cuando era joven? Entonces Felipe II y el duque de Alba son tal para cual, ¿no? No sé realmente, jajaja. Bueno, esto era cierto. El duque de Alba viajó por toda Europa junto con el joven Felipe II y le dio diversas enseñanzas. Pero, si tu maestro de clase fuera arrestado por espionaje, ¿dirías que todos los estudiantes que aprendieron de ese maestro también son espías? En realidad, Felipe II trató de fortalecer aún más las leyes nuevas que su padre Carlos V había proclamado. Por supuesto, él también, como su padre, no logró lo que quería por falta de capacidad. ¿Qué afirmación harán ahora? Siempre era así. La gente atacaba a España y Eunseon la defendía. La sección de comentarios estaba en calma momentáneamente. Por experiencia, ahora era el turno de Eunseon para contraatacar. La caballerosa Inglaterra tardó más de 200 años en sacar la ley de abolición de la esclavitud después de aprovecharse. Si España hubiera estado bien, se habría abolido más temprano y la civilización habría avanzado más rápido. Aunque en Inglaterra salió la ley de abolición del comercio de esclavos en 1807, eso solo prohibía que los barcos británicos transportaran o comerciaran esclavos. El verdadero comienzo de la abolición de la esclavitud fue la ley de abolición de la esclavitud de 1833. Esto era irrefutable para quienes defendían a Inglaterra. Si les molestaba eso, deberían haber vencido a Inglaterra en la batalla de Cádiz, jajaja. ¿Cómo es que hacen una armada invencible y no pueden ganar ni una vez? ¿Era invencible porque no había enemigo que pudiera vencer a la armada invencible? Pero España también tenía puntos irrefutables. España que reunió una gran fuerza naval para enfrentar a Inglaterra. Dentro de España se llamaba la Felicísima Armada, la flota bendecida por Dios, más que armada invencible. Por supuesto, esa flota reunida no logró ni una sola victoria. Ah, maldición. ¿Por qué perdieron contra Inglaterra? Había confirmado varias evidencias de que los masones habían intervenido como espías en las batallas Inglaterra-España. Pero también era la incompetencia de España que ni siquiera pudo manejar a los espías. Eso lo admito. Si perdieron, no hay nada que decir. Pero que disfrutemos la civilización ahora no es gracias a Inglaterra. Inglaterra, que se aprovechó por 200 años y ahora que está un poco llena abolió la esclavitud y finge ser caballerosa, es el verdadero eje del mal. Después de escribir el último comentario, esperó un rato la reacción del oponente. Pero no llegaron más comentarios. Al mirar el reloj ya era la 1 am. Era hora de que a un oficinista le empezara a preocupar ir al trabajo. Hasta aquí por hoy. La segunda batalla de Cádiz que se libró en Internet terminó con la victoria por decisión de España debido a la huida del bando inglés. Desde la perspectiva de Eunseon, era un resultado bastante satisfactorio. Justo cuando estaba a punto de levantarse de su asiento. ¡Din! Llegó un mensaje privado a la cuenta de Eunseon. Al ver el historial de actividad, era una cuenta recién creada. ¿Será una cuenta múltiple? Tal vez el autor anglófilo había cambiado de cuenta para venir. ¿Qué querría decir llegando a este extremo? Al revisar el contenido. ¿Te sientes confiado?
Si regresaras al pasado salvarías a España también, jajaja. Un tono claramente molesto. Era claro que el autor, que no pudo contener su ira, había creado una nueva cuenta para provocar. La respuesta de Eun Seon que siguió. Si pudiera regresar, ¿habría algo que no pudiera hacer? ¿Así? Entonces te enviaré. Ve y haz algo útil. Eun Seon vio el mensaje y soltó una risa vacía. Hay de todo tipo de locos. Pensando que era mejor leer un libro más que lidiar con un loco, Eun Seon se acostó en la cama. Tomó su smartphone y se sumió en pensamientos por un momento. ¿Qué leeré antes de dormir hoy? Después de adquirir este pasatiempo, Eun Seon solía leer libros de historiadores de la ciencia, archivos de bibliotecas y artículos académicos. Con el propósito de encontrar miembros masones comparando las vidas y logros de las figuras. Hoy dormiré leyendo un libro escrito por George Sarton. Ya era un libro que había leído completamente varias veces, así que lo leyó rápidamente buscando el sueño. En la habitación había un niño acostado sin respirar. El médico que lo examinaba negó con la cabeza hacia Elena, la madre del niño. No, no puede ser. La mujer se desplomó en su lugar. Luego recuperó la compostura y se acercó al niño gateando, tomó su mano y rezó con voz llorosa. Señor, por favor, salva a mi hijo. Si te llevas a mi hijo después de mi esposo, realmente no tendré forma de vivir. Su esposo había muerto el año pasado después de sufrir tifus. Después su hijo también enfermó languideciendo hasta finalmente morir. Para Elena fue un shock como si el mundo se derrumbara. No había nada que pudiera hacer. Excepto agarrar la mano del niño que se enfriaba y clamar a Dios. Señor, por favor. Por favor. No todas las oraciones reciben respuesta. Ella no es la única madre que perdió un hijo. Pero a veces. Muy ocasionalmente. Las oraciones sinceras pueden causar milagros. El cuerpo del niño comenzó a moverse nuevamente. ¿Qué? ¿Algo está extraño con mi cuerpo? Eun Seon gimió por la sensación extraña que sentía en su cuerpo. Era como usar ropa que no le quedaba bien. En ese momento, 15 años de recuerdos que tenía el cuerpo del niño comenzaron a revolver la mente de Eun Seon. Mi cabeza, mi cabeza. Cuando Eun Seon se movió por el dolor de cabeza, Elena gritó. Doctor. Se mueve. Rubén se mueve. Mi hijo está vivo, ¿verdad? Cálmese, señora. El médico negó con la cabeza nuevamente. No era raro aunque tampoco frecuente que una persona recién muerta se moviera. Como esperaba el médico, el movimiento del niño pronto se detuvo. Pero extrañamente, el movimiento no cesó. Rubén. ¿Estás bien? Aunque el dolor de cabeza había pasado, la información que había entrado repentinamente estaba toda enredada en su mente. Eun Seon miró hacia un lado y preguntó. ¿Quién es usted? Ante esa vista, las tres personas en la habitación se sorprendieron. El médico se sorprendió porque el niño que pensaba que había muerto estaba vivo, Elena se sorprendió porque no la reconocía. Eun Seon también se sorprendió porque había salido español inconscientemente. Hijo mío. ¿No puedes reconocer a tu madre? El alivio de que su hijo estuviera vivo fue momentáneo, ante la imagen de su hijo que no la reconocía, sintió como si el cielo se derrumbara. Entonces el médico intervino. Un momento, señora. Podría ser pérdida temporal de memoria. El médico tranquilizó a Elena y le dijo a Eun Seon. ¿Recuerdas tu nombre? Eun Seon rápidamente captó la situación y respondió. ¿Mi nombre? Rubén. Rubén Kruger. ¿Entonces el nombre de tu madre? Eun Seon rebuscó en su memoria por un momento y recordó el nombre de la mujer frente a él, la madre de cuerpo. Elena Kruger. El médico hizo varias preguntas más y dio su diagnóstico. Parece que hay confusión en la memoria. Como tuvo mucha fiebre, es comprensible. ¿Se curará? Doctor, nuestro Rubén no me recordará toda la vida. Ante la pregunta de Elena, el médico respondió con expresión sombría. Eso no lo puedo saber. Sin embargo, si le cuenta sobre las cosas que Rubén experimentó en el pasado y lo lleva a lugares de recuerdos, tal vez recupere la memoria. Elena respondió con voz desesperada. ¿Su cuerpo está bien? Sí. Milagrosamente la fiebre bajó y su condición corporal mejoró mucho. Oh,
señor. Gracias. Si la enfermedad se curó, no pido más. Sería bueno que recuperara la memoria, pero si no puede recuperarla, podemos crear recuerdos nuevos desde ahora. Elena expresó su gratitud al médico y pagó la consulta. Cuando el médico se fue y quedaron solos en la habitación, Eun-seon, que ahora era Rubén, preguntó. Madre. Podía ver que era una belleza increíble incluso sin arreglarse. Aún así parecía mucho más joven que él en su vida anterior, así que no era fácil decir madre. Pero Elena lo recibió cómodamente. Sí, hijo mío. ¿Hay algo incómodo o que te dé curiosidad? ¿Eso, dónde estamos? Era una pregunta desgarradora, pero Elena respondió calmadamente con el mayor detalle posible. Es un pequeño pueblo en los alrededores de Vigo, Galicia, donde hemos vivido juntos desde que naciste hace 15 años. Galicia. Vigo. Nombres familiares. Y por una buena razón. Vigo, es España. Rubén sintió sudor frío corriendo por su espalda y continuó hablando. ¿En qué año estamos? 1568, hijo. ¿Hay algo más que te dé curiosidad? Hay tantas cosas de las que tengo curiosidad que no sé por dónde empezar a preguntar. Pero lo que más curiosidad le daba. Este loco. ¿Me mandó a la época moderna porque perdió en una pelea de internet? Era la identidad de ese usuario de cuenta múltiple, quien se sospechaba era el culpable a la situación. Capítulo 2. Mientras Elena se fue brevemente a buscar agua, Rubén se pellizcó el antebrazo. Al ver que la sensación es clara, no es un sueño, pero ¿tiene esto sentido? Lo primero que le vino a la mente fue ese mensaje que decía que lo enviaría al pasado. ¿Qué, se supone que salve a España? Si iba a hacer eso, al menos podría haberme enviado como noble o de la realeza. Además, era el cuerpo de un niño plebeyo de 15 años que ni siquiera estaba sano. Por supuesto, había muchas cosas que podía intentar hacer incluso con este cuerpo. Pero la España del siglo XVI era una época en la que la Inquisición se celebraba con frecuencia. ¿Un plebeyo de 15 años dominando con conocimiento del futuro? Joder, eso también hay que hacerlo con cuidado. Sería afortunado si no me queman en la hoguera. Pero tampoco podía quedarse así sin hacer nada. Primero tenía que hacer las cosas que pudiera paso a paso. Lo más importante era entender la situación en la que se encontraba. Rubén le dijo a Elena, la madre de cuerpo que había regresado con agua. Madre. Me gustaría recorrer un poco la casa. Los recuerdos de este cuerpo también tenían información sobre la casa. No era al nivel de una mansión, pero era una casa próspera que incluso tenía un amplio patio. Pero como aún no se había adaptado completamente a los recuerdos y estaban todos mezclados, necesitaba confirmarlo. Al ver los muebles en la habitación, parecía que la situación había cambiado mucho mientras estuvo enfermo en cama. Es muy diferente del ambiente de la casa que tengo en los recuerdos. Los muebles también están terriblemente desgastados. Pero Elena no respondió fácilmente. ¿Estará muy diferente de cómo lo recordabas? Está bien. Al menos la casa no se derrumbó. Sí. Si recorres la casa, tal vez recuerdes algo. Elena tomó firmemente la mano de Rubén y le mostró varios lugares de la casa. Afortunadamente, el tamaño de la casa era considerablemente amplio como recordaba. Había muchas habitaciones y el espacio vacío frente a la casa era más parecido a un gran jardín que a un patio. Ahora estaba vacío, pero también había varios almacenes. Como el padre fallecido se dedicaba al comercio, parece que tenían holgura económica. Pero dentro de la amplia casa casi no había muebles. Especialmente el espejo en el centro de la casa que a Rubén le gustaba y que estaba grabado en su mente, solo quedaban rastros de él. Mientras Rubén miraba alrededor con una sensación extraña, Elena dijo. ¿Se ve vacía la casa? Sí, bueno, está bien porque se ve limpia. Podía más o menos imaginar la razón por la que no había muebles. Como pagaron los medicamentos para el padre y para mí, supongo que es afortunado que al menos quede la casa. Incluso en la época moderna con el sistema de seguro médico, las familias se tambalean cuando alguien se enferma gravemente. ¿Qué decir de esta época? ¿Limpia? Ahora que nuestro hijo se ha recuperado, mamá va a tocar el órgano y ganar mucho dinero. No te preocupes. ¿Tocar el órgano? Ante las palabras de Elena, Rubén buscó en sus recuerdos. Efectivamente, madre era organista.
Pero incluso en la época moderna, el órgano era un instrumento muy costoso. Incluso un órgano pequeño costaba fácilmente más de 100 millones, y un órgano para sala de conciertos grande costaba miles de millones. No solo el precio, sino que también costaba mucho dinero mantenerlo, y para instalar un órgano se necesitaba un lugar. Es decir, tocar el órgano era una profesión que solo se podía tener si se tenía dinero. En esta época sería más así, no menos, por lo que surgió la curiosidad. La respuesta a esa curiosidad no apareció aunque buscara en los recuerdos, así que preguntó. Pero madre, ¿dónde aprendió a tocar el órgano? ¿No es caro el órgano? Milímetros, no se lo había dicho a Rubén, pero mamá en realidad nació en una familia noble. ¿Eh? ¿Noble? No era una gran familia. Tu abuelo me enseñó para casarme con una familia noble de alto rango. ¿Entonces padre también era noble? Ante las palabras de Rubén, Elena se rió y dijo. No. Mamá se enamoró de tu padre y se fugó por la noche. Ah. Aunque era una historia vergonzosa, Elena quería contarle todo a su hijo. Hasta hace un momento había estado a punto de dejar este mundo. ¿No sería una pena cerrar la boca fingiendo ser recatada y perder para siempre la oportunidad de contárselo? Como sea, así fue como escapamos y nos establecimos en este pueblo. Hasta que Rubén y papá se enfermaron, tocaba el órgano en la iglesia. Creo que lo recuerdo un poco. Me gustaría escuchar el órgano que toca madre después de tanto tiempo. ¡Qué alivio! Mañana iré a misa de dar gracias al Señor y le preguntaré al Padre cuándo puede salir nuestro Rubén. Sí. Esta época conocía el concepto de contagio, por lo que también existía el concepto de aislamiento. Pero siendo la España del siglo XVI, una vez que fuera seguro que la salud de Rubén no tenía problemas, lo volverían a llamar a misa. En la era dorada del catolicismo, participar en los actos religiosos no era una opción sino una obligación. Rubén, ¿hay algún otro lugar que quieras ver? Milímetros, más que eso, me gustaría escuchar sobre padre. Ah, sobre él. Bueno, tu padre era guapo. Fue una respuesta que salió sin siquiera una breve reflexión. Ah, ok. Incluso en esta época la cara sigue siendo verosímil. Pensé que habría alguna gran historia ya que era un romance entre una señorita noble y un plebeyo, pero después de todo, vivir era similar. Pero aunque madre era de clase baja, era noble y una belleza increíble. Me preguntaba qué tan guapo sería padre para que ella, que no carecía de nada, se fugara por la noche. ¿Qué tan guapo era padre? El segundo hombre más guapo que mamá ha visto en su vida. ¿Eh? ¿Quién es el primero? Por supuesto que nuestro hijo. Ah. Era una situación vergonzosa, pero Rubén tenía curiosidad por su propia cara. Era un hijo nacido entre una pareja de hermosos. Y era una persona que siempre cumplía las palabras que pronunciaba. Trabajaba día y noche diciendo que nos haría vivir una vida que no envidiara a los nobles. Vagamente lo recuerdo. Padre me había enseñado sobre el comercio. Había formado una compañía comercial. Juju. Si él no se hubiera enfermado, tal vez para ahora habría formado una compañía comercial. Había tanta tristeza en la voz de Elena que decidió dejar la conversación sobre el padre hasta ahí. Madre. Yo también me recuperaré pronto y ganaré dinero. No solo los nobles, sino que haré que no envíen ni a la realeza. Estas palabras eran sinceras. La vida anterior de Euseo había sido solitaria. Porque había perdido a sus padres cuando era muy pequeño, ni siquiera podía recordar. Pero Rubén era diferente. Ya que las cosas habían resultado así, quería cumplir con su deber como hijo. Aunque no había sido intencional, también había sentimientos de gratitud y expiación por usar el cuerpo del niño. Además, no sé por qué desperté en este lugar. Pero haga lo que haga en el futuro, definitivamente necesitaré dinero. Ya sea convertirse en el salvador de España o en el hijo filial de la familia Kruger, el dinero era indispensable. Por supuesto, Elena lo consideró como palabras que su hijo le decía porque se preocupaba por ella. Gracias incluso solo por las palabras. Pero por ahora solo piensa en recuperarte. Tocar el órgano da mucho dinero. Rubén no tiene que preocuparse. El salario mensual de un artesano hábil promedio de esta época no superaba los 2 escudos por mucho que fuera. Pero un organista recibía al menos más que eso. Para 2 personas era una cantidad suficiente para vivir holgadamente y que sobrara.
Rubén, que conocía bien la situación de esta época, sabía más o menos ese hecho. Pero no tenía intención de holgazanear con el dinero que Elena ganara. Realmente quiero trabajar también. Y después quiero continuar el sueño de padre. Elena, que había tratado de convencer a su hijo, cerró la boca al ver sus ojos. Porque vio seriedad en los ojos de su hijo. Continuar el sueño de padre está bien, pero no es tarde aunque lo hagas cuando seas un poco mayor. Y para convertirse en una persona excelente hay que estudiar mucho. Así que mamá le pedirá al padre que te permita acceder a la biblioteca de la iglesia. ¿La biblioteca? ¿Puedo acceder? Aunque en el siglo XV se inventó la imprenta de metal de Gutenberg, los libros aún eran increíblemente caros. No solo era difícil la producción en masa, sino que el papel, la tinta y los costos de encuadernación eran incomparablemente más caros que en la época moderna. Por eso las bibliotecas solo podían ser accedidas por clérigos o académicos autorizados. Si mamá toca el órgano en la iglesia, me darán esa comodidad. El nivel de Elena era suficiente para tocar en grandes iglesias de ciudades grandes. Desde la perspectiva del padre, era una petición no difícil, así que definitivamente la aceptaría. ¿No puedo leer libros diligentemente y también trabajar? El trabajo es suficiente después de dominar todos los libros que hay en la biblioteca. No era una condición difícil. Eso sí que, incluso si fuera la biblioteca del Vaticano, la más grande de Europa ahora, no habría mucho que aprender en particular. Él no solo era un químico prometedor, sino que había sido aficionado a la historia por más de 10 años. Lo único que aprendería en la biblioteca sería la escritura de esta época. Aunque había aprendido varios idiomas en su vida anterior, como la época era diferente, existirían diferencias. Además, sería suficiente con confirmar las diferencias entre la historia que aprendió en su vida anterior y la realidad. Estudiaré mucho. Como aún no estarás completamente recuperado, descansemos por hoy. Mamá te preparará la comida. Rubén siguió obedientemente las palabras de Elena. Aunque parecía que el tifus había desaparecido completamente al establecerse en este cuerpo, la resistencia perdida no se había repuesto. Después de cenar y acostarse en la cama, Rubén reflexionó cuidadosamente sobre lo que había pasado hoy. ¿Qué es exactamente ese tipo? Aunque lo había enviado al pasado sin pedir su consentimiento, no se sentía completamente molesto. Porque había llegado a experimentar en persona la España del siglo XVI que había soñado. Ya que las cosas resultaron así, me gustaría ayudar un poco para que España no se derrumbe. También hay cosas que me preocupan inmediatamente. Era bueno que hubiera despertado en la España que tanto amaba, pero había un problema. La Europa del siglo XVI era un polvorín donde las guerras estallaban constantemente. Si vivía distraído, de repente podría ser reclutado y llevado. Eso no puede ser. Solo en 3 años más tendría lugar la famosa batalla de Lepanto. La gran batalla naval librada por la Liga Santa liderada por España contra la invasión del Imperio Otomano. Para entonces tendría 18 años, una edad en la que podría ser reclutado si tenía mala suerte. Por supuesto, al vivir en esta época no podría evitar la guerra, pero no tenía intención de participar como un simple soldado. La batalla de Lepanto terminaría con la victoria de España, pero morir como soldado era un asunto separado. Al final, volvemos al dinero. Era una época de transición donde coexistían la centralización y un feudalismo ambiguo, pero también era una época en la que el poder del dinero era definitivo. Habría sido cómodo nacer como hijo de una familia noble, pero lo que ya está decidido no se puede cambiar. Es más constructivo planificar el futuro que lamentarse. Por ahora, hasta que haga algo con mi cuerpo, si no hay un método decente, tal vez trabajar en una herrería. Aunque había avanzado mucho comparado con la Edad Media, aún era una época que dependía de la intuición para el proceso de reducción del hierro. Con el conocimiento que tenía, podría hacer capital inicial en poco tiempo. Para no colapsar trabajando, primero tengo que arreglar mi cuerpo. El trabajo de herrería era trabajo pesado que requería sudar a chorros tanto en verano como en invierno. Si fuera con este cuerpo débil, no solo no podría trabajar sino que sería objeto de burla. Podré hacer ejercicio cuando madre vaya a misa. Rubén se durmió planeando una rutina de ejercicio adecuada para este cuerpo débil. Al día siguiente, Rubén despertó por el olor de la comida. ¿Despertaste? La comida está casi lista, así que espera un poco.
El desayuno era similar a la cena de ayer. Pan gallego, un pan característico de la región de Galicia, lentejas y bacalao empanizado y frito. Definitivamente al ser una región costera, no es salado. Era una pena que no hubiera carne, pero Rubén comió sin dejar nada. Lo más básico para hacer crecer el cuerpo era comer bien. Por suerte parece que recuperaste el apetito. Está delicioso. En el camino de regreso de la iglesia compraré muchas cosas deliciosas, así que descansa bien. Sí, que vaya bien. Después de que Elena se fuera, Rubén se preparó para hacer ejercicio mientras hacía la digestión. Aunque es julio, la temperatura es adecuada. La humedad es un poco molesta. La región de Galicia donde estaba Rubén tenía un clima atlántico, templado y húmedo durante todo el año. Aún así era mucho más fresco que el verano de Corea. El cielo está realmente claro, tal vez porque no hay polvo fino. Ayer también había paseado brevemente por el patio, pero entonces había sido después de la puesta del sol. Rubén corrió por el patio respirando el aire fresco. Uf, uf. Rubén quería aumentar más la intensidad. Pero era un mundo sin medicinas si se enfermaba. No, pensándolo bien, si hay medicinas, pero... Era una época en la que prescribían mercurio como tratamiento para la sífilis. Los medicamentos dados por médicos sin habilidad podrían ser más peligrosos. Aún así, hagamos 2 series más. No era médico, pero tenía conocimiento para revisar su propio estado corporal. Así terminó 2 series más y se tumbó en el suelo de piedra. ¡Wow, mierda! Me muero. ¿Será porque estuve acostado mucho tiempo? ¿Qué tanto hice para estar tan sin aliento? Reguló su respiración agitada y se levantó apoyándose contra la pared. Entonces vio flores que habían crecido entre las piedras del suelo. Definitivamente el patio no está bien mantenido. El patio en los recuerdos de Rubén siempre estaba limpiamente mantenido por un sirviente contratado. Pero después de vender hasta los muebles para pagar los medicamentos, ¿dónde habría dinero para contratar un sirviente? Elena tampoco habría tenido tiempo para mantener el patio mientras cuidaba a los enfermos. Gracias a eso, Rubén pudo disfrutar de las flores naturales. ¿Qué es esto? ¿Rosa mosqueta? Los químicos tenían una relación bastante cercana con los pétalos. Porque de ahí se podían extraer sustancias como pigmentos, aceites esenciales y flavonoides que son componentes antioxidantes. Los clientes pagaban más dinero cuando decían que estaba extraído de flores que por sustancias hechas químicamente, así que era natural. Espera, ¿dinero? De repente, una idea brillante pasó por la mente de Rubén. Esto, si lo hago bien, podría dar dinero. Por supuesto, con la tecnología de esta época era difícil extraer tales sustancias químicas de los pétalos. Pero, después de todo, para emprendimiento sin capital, no hay nada como el negocio de comida. Té de flores, té de hierbas, al menos eso podía intentarlo inmediatamente. Capítulo 3. Después de revisar la rosa mosqueta, Rubén caminó lentamente por el patio confirmando las plantas que habían crecido aquí y allá. La mayoría eran malezas de nombres desconocidos, pero entre ellas veía algunas familiares. Vaya, rosa mosqueta, manzanilla, bálsamo de limón, e incluso tomillo. Todas eran plantas que crecían de forma silvestre. Lo que había considerado solo como un jardín sin mantenimiento empezaba a parecerle un tesoro. Es una pena que los frutos de rosa mosqueta aún no estén maduros, pero para los demás este es el momento perfecto. Entre estos, el verdadero tesoro eran los frutos de rosa mosqueta que contenían más vitamina C que los limones. Pero como los frutos aún no estaban completamente maduros, decidió recolectar solo las hojas y flores de las otras plantas. Entró a la casa para buscar un recipiente adecuado para las hojas y flores. Como solo voy a hacer una pequeña cantidad como experimento, esto será suficiente. Rubén cuidadosamente recolectó flores y hojas para no dañar su forma y las puso en el recipiente. Del bálsamo de limón y tomillo recolectó tanto flores como hojas, y de la manzanilla solo las flores. Después de llenar el recipiente, Rubén se dirigió a la habitación donde se guardaban los recipientes de agua. Es un recipiente impermeabilizado con resina de pino. Por cierto, también tendré que ahorrar agua. Al revisar sus recuerdos, el pozo no estaba muy lejos de la casa. Pero comparado con las instalaciones de agua modernas, eso también era trabajo pesado.
Rubén sintió una nueva apreciación por la grandeza de las instalaciones de agua mientras lavaba delicadamente las hojas y flores de hierbas. Ya habían pasado decenas de minutos. ¡Ay, mi cuello! ¿Cuándo terminaré de lavar todo esto una por una? En la época moderna, no solo el lavado sino también la desinfección con rayos ultravioleta, ozono y vapor se procesaba todo de una vez con máquinas. Pero ahora lo único que Rubén podía usar era su propia fuerza de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Es un pecado no tener nada. Pero todo esto es dinero, dinero. Elena regresó a casa cuando el sol se estaba poniendo. ¿Regresaste? En ambas manos de Elena había varios ingredientes alimentarios. ¿No te enfermaste o algo? Rubén recibió el equipaje de Elena mientras respondía. No. ¿Qué dijo el padre? Elena señaló la carne mientras respondía. Afortunadamente, mis habilidades no se habían oxidado. El padre conocía nuestra situación difícil y me dio 10 reales por adelantado. El real era una moneda de plata española, donde 16 reales formaban un escudo que era una moneda de oro. Como ahora era la época en que España era la nación más poderosa, tenía más valor que el ducado de oro veneciano, famoso como moneda de reserva europea. Por lo tanto, 10 reales era una cantidad considerable de dinero para los estándares plebeyos. ¡Qué alivio! Gracias a eso pude comprar algunos ingredientes. Y nuestro Rubén también puede venir a la iglesia si no hay problemas hasta la misa del próximo domingo. También obtuve permiso para usar la biblioteca. ¡Wow, gracias! Elena acarició la cabeza de Rubén mientras decía. Las gracias no deben ser para mamá sino para el Señor. Cediendo mucho hasta entender al padre que permitió usar la biblioteca, pero no mostró esto externamente. Sí, definitivamente haré una oración de agradecimiento. Y lavé materiales de hierbas en la cocina. ¿Hierbas? Quería hacerte para madre. Honestamente, el propósito era el dinero, pero el empaque adecuado hace feliz a todos. Oh, Rubén. Abrazo. Elena lo abrazó fuertemente como si no pudiera soportar lo adorable que era. Nuestro Rubén es tan bueno. Pero últimamente el clima está tan húmedo que se formará moho antes de que se seque apropiadamente. El método para hacer hojas de hierbas era conocimiento ampliamente conocido incluso en la época medieval. Como era una época en que ya se había creado la imprenta metálica, se podía considerar que todos lo sabían. Pero el método que conocían era solo el secado natural. Aunque el secado natural es lo mejor en términos de sabor y nutrientes. Pero el secado natural tenía muchas debilidades. Primero, definitivamente debía secarse en la sombra. Si se secaba al sol, tanto el aroma como los nutrientes se perdían y se convertía en hojas secas en lugar de hojas de té. Y en lugares húmedos como la región de Galicia donde vivía Rubén, fácilmente se formaba moho. Naturalmente se desperdiciaba mucha cantidad y incluso las que se salvaban perdían mucho sabor y nutrientes. Pero con el método de Rubén, siempre se podía producir la misma calidad. Por eso pensé en un buen método. ¿Qué método? Voy a secar las hojas de hierbas con fuego débil. Por muy débil que sea, se quemará rápidamente. Las palabras de Elena eran el sentido común de esta época. Aún así me gustaría intentarlo. Rubén. Elena no podía rechazar que su hijo que había superado la enfermedad quisiera hacer algo por ella. Está bien. Pero mamá te observará desde al lado. Porque podría ser peligroso. Sí. Quiero hacerlo ahora mismo. ¿Solo hasta antes de la cena? Sí. Elena, que entró a la cocina con Rubén, descubrió las hojas y flores de hierbas ordenadamente extendidas. Oh. Del bálsamo de limón y tomillo solo se usan las hojas. Nuestro Rubén se confundió. Las personas del pasado eran de alguna manera primitivas, pero visto de otra manera también eran inteligentes. Sabían por experiencia que en la manzanilla los nutrientes se concentraban en las flores, y en el bálsamo de limón y tomillo en las hojas. Por eso como medicinas usaban las flores de manzanilla y solo las hojas de bálsamo de limón y tomillo. Posteriormente, cuando empezaron a hacer té de hierbas, continuó la tradición medicinal, y naturalmente empezaron a usar solo cada parte. ¿Como si yo no supiera eso? Rubén incluso sabía aproximadamente qué nutrientes y compuestos contenían las partes de flores y hojas. Aún así, usar incluso las flores del bálsamo de limón y tomillo era para hacer té de flores.
Era una elección porque esto podía crear mejor aroma y colores más vivos. El aroma es más intenso en las flores. Entonces, pensé que las flores serían mejores si vamos a hacer té. Sí, sí. Por ahora hagámoslo como piensa nuestro Rubén. Elena, que sabía que había cosas que aprender incluso en los fracasos, animó a Rubén. Recibiendo la cálida mirada de su madre, Rubén puso yesca, tinder, guardada en un lado en el brasero. Fibra de lino combustionada incompletamente con corteza de árbol seca lleno. Tac, tac. Al golpear el pedernal unas cuantas veces, inmediatamente se encendió el fuego. Fuzu. Añadió ramas pequeñas y madera de grosor medio e inyectó aire. Después de confirmar que el fuego se había encendido apropiadamente, puso la sartén de hierro que había lavado limpiamente de antemano. El siguiente paso era calentar adecuadamente la sartén de hierro. Aunque era una época en que lentamente se estaban creando termómetros primitivos, naturalmente no había tal cosa en la casa de un plebeyo. Incluso si la hubiera, era difícil saber con precisión la temperatura deseada. En tal situación, el método que eligió Rubén fue: swoosh. Oh, Rubén. Es peligroso tocar la sartén. Aún no está caliente, así que está bien. Y tampoco la calentaré tanto como para lastimarme. La temperatura necesaria para el secado a baja temperatura era entre 40 y 50 grados. Pero como no había tela para poner sobre la sartén, pensaba hacerlo a una temperatura aún más baja. Ok, creo que la temperatura está bien así. Rubén, que confirmó la temperatura, vertió las flores de manzanilla en la sartén de hierro. Y usando utensilios de cocina, las mezcló bien para que las flores pudieran recibir el calor uniformemente. Después de repetir ese proceso por aproximadamente 1 minuto, vertió las flores de manzanilla en su lugar original. ¿Ya terminaste? No. Voy a enfriar las flores y luego calentarlas varias veces más. ¿Así? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Milímetros, ¿qué debería decir? Lo básico del secado de hojas de té era solo eliminar la humedad. Si recibían demasiado calor se destruían el aroma y los nutrientes, por lo que el proceso de enfriamiento intermedio era esencial. Pero no podía decir esto directamente, así que lo rodeó apropiadamente. Nosotros también nos agotamos si jugamos afuera mucho tiempo en verano, pero si descansamos un poco en la sombra enseguida nos recuperamos. Pensé que tal vez los pétalos serían igual. Jojo, nuestro Rubén parece que se parece a su padre. ¿A padre? Sí, tu padre también, como tú, solía tener ideas sorprendentes. Elena veía la imagen de su esposo superpuesta en la imagen de Rubén. Parece que lo manejé bien de alguna manera. Rubén se concentró de nuevo en la sartén de hierro. Y después de crear la temperatura adecuada, vertió las flores de manzanilla enfriadas en la sartén de hierro. Y de nuevo mezcló las flores por aproximadamente 1 minuto. Milímetros, buen aroma. Lentamente subía el aroma y los pétalos empezaron a tomar. Ante esa vista, Elena dijo sorprendida. ¿Realmente está empezando a tomar la forma de hierbas secas? El aroma también. ¡Qué alivio! Yo tampoco sabía que resultaría tan bien. Naturalmente sabía que resultaría, pero siguió el ritmo de Elena. Así, después de secar las flores de manzanilla 5 veces más, le dijo a Elena. Creo que ya está listo. ¿Cómo le parece a madre? Muy impresionante. Nuestro hijo es realmente un genio. Es normal que las hierbas hechas en verano se llenen de moho. Me alegra que haya resultado bien. No es solo que haya resultado bien. Normalmente toma al menos 3 días secar, pero nuestro Rubén parece haberlo hecho en menos de 10 minutos. Me siento bien recibiendo elogios por algo que no es gran cosa. Por supuesto, desde la perspectiva de Rubén, no era un resultado muy satisfactorio. Como no había tela para envolver las flores, cuando las sacó para enfriarlas, los residuos restantes se quemaron ligeramente. Probamos una vez. Hagámoslo. Mamá hervirá el agua y preparará el té. Nuestro hijo descanse un momento. Elena, que cambió de lugar, hábilmente comenzó a hervir agua. Mientras tanto, Rubén seleccionó al máximo las partes quemadas. Poco después, Elena preparó las flores de manzanilla que Rubén había hecho y las sirvió en 2 tazas. Yor. Definitivamente el aroma era aprobado. El aroma es bueno.
Mamá está acostumbrada a las cosas calientes, así que está bien, pero Rubén, déjalo enfriar un poco antes de beber. Sí. De todos modos, pensaba tener cuidado porque aún era un cuerpo joven. Elena, que primero bebió un sorbo del té de manzanilla, se impresionó. Milímetros. Muy excelente. Nuestro hijo es realmente impresionante. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Jeje. Gracias. Yo también lo probaré. Rubén, que bebió el té, definitivamente se sintió muy decepcionado. Como esperaba, tiene un poco de sabor amargo. Aunque filtró al máximo las partes quemadas, había límites. Creo que tiene un ligero sabor quemado. Con esto no es sabor quemado, solo un poco amargo. Mamá piensa que es suficientemente impresionante. No eran solo palabras para animar a su hijo. Elena realmente estaba satisfecha con el té. Excluyendo el proceso de preparación y pensando solo en el sabor, era muy excelente para algo hecho en una casa común. Pero Rubén no podía estar satisfecho con esto. Madre. ¿Podría conseguirme una tela de lino del tamaño de esta sartén? ¿Para qué necesitas eso? Originalmente el algodón sería óptimo, pero en esta época el algodón era un artículo de lujo usado por nobles y la clase alta. Era algo que venía desde la India, Medio Oriente y Egipto cruzando el mar. Aunque se estaba intentando la producción masiva de algodón en el Nuevo Mundo, el período de producción completa era desde el siglo XVII. Por eso pidió tela de lino. Aunque ese lino también era solo más barato que el algodón, aún era un artículo bastante caro. Si tengo eso, creo que podré eliminar este sabor amargo. Elena se sumió en pensamientos por un momento. La tela de lino no era un artículo tan caro que no se pudiera comprar, pero tampoco era barata. Mamá quiere comprarte una camisa a nuestro Rubén. Los plebeyos de esta época usualmente usaban camisas hechas de lino. Los pantalones y abrigos de invierno se hacían de lana. Si solo me compra la tela de lino, ganaré dinero y se lo pagaré. También compraré mi ropa con lo que gane. ¿Eh? ¿Con qué método vas a ganar ese dinero? Rubén señaló las hojas de hierbas mientras respondía. Voy a intentar hacer té de hierbas con estas y venderlo. Los ojos de Elena se agrandaron ante la respuesta de Rubén. Luego enseguida se echó a reír. Nuestro hijo también. Como si no fuera hijo de su papá. Piensa en hacer negocios primero. Está bien. Mamá invertirá en ti. Era la primera vez que Elena sentía seguridad desde que su esposo se fue. Capítulo 4. A diferencia de los tiempos modernos, como era una era dominada por el catolicismo, las ceremonias religiosas se celebraban todos los días. Incluso en días laborables había 4 oraciones. Mañana, mediodía, tarde y noche. Aún así, todos los habitantes del pueblo participaban en la misa dominical de los domingos y en días especiales como las festividades. Nuestro hijo, ¿a quién habrá salido para ser tan guapo? La gente se va a sorprender. Al ver a Rubén vestido con su ropa de salir, Elena sonrió como si fuera muy feliz. Era el primer domingo desde que había ocupado este cuerpo. Así, por primera vez salió de paseo con Elena. Al entrar al pequeño patio de la iglesia, que era insuficiente para llamarlo plaza, la gente saludó a Elena. ¿Ha venido la señora Elena? Eran personas que le hablaban con respeto porque conocían vagamente el pasado de Elena. Hola. ¿Eh? No es Rubén. Con las palabras de un hombre, todas las miradas de los habitantes del pueblo se dirigieron hacia Rubén. Vaya, ¿cuánto tiempo ha pasado? Me parece que casi un año, ¿verdad? ¿Ya te has recuperado completamente? Hola. Ya me he recuperado completamente. Gracias por preocuparse. Mientras Rubén recordaba al hombre en su mente y lo saludaba, otras personas se metieron de repente. Te has vuelto mucho más guapo desde que no te veíamos. Es verdad. Debe ser porque se parece a la señora Elena, es todo un galán. Va a hacer llorar a las mujeres. Rubén siendo arrastrado de aquí para allá mostrando su rostro. Honestamente estaba un poco cansado, pero Elena parecía tan feliz que no se atrevía a escapar. Así, Rubén y Elena se dirigieron a la iglesia solo después de terminar de saludar a la gente. Oh, es franciscana como recordaba. Dentro del catolicismo había muchas facciones. Inmediatamente la región de Vigo donde vivía Rubén también estaba dividida entre franciscanos y dominicos.
pero pudo darse cuenta de inmediato al ver la escultura de paloma que simbolizaba a los franciscanos. Pero es mucho más pequeña de lo que pensaba. ¿Hay un órgano en una iglesia tan pequeña? El pueblo donde vivía Rubén era un pueblo pequeño de unos 300 habitantes. Naturalmente, el tamaño de la iglesia también era pequeño. Era sorprendente que hubiera un órgano en una iglesia de este tamaño. Mientras miraba alrededor de la iglesia, Elena le tomó la mano y dijo: primero vamos a saludar al padre y al diácono. Guiado por la mano de Elena hacia el interior de la iglesia, personas vestidas de marrón y gris corrían ocupadamente. ¿Ha venido, señora? Rubén también vino. Se ve saludable, qué alivio. El padre está adentro. Sí, gracias. Hoy también trabajan mucho. ¿Estaría ocupado con los preparativos de la misa? El hombre acarició una vez la cabeza de Rubén y se fue corriendo hacia algún lugar. Al dirigirse al lugar que el hombre había indicado, un hombre de mediana edad de aspecto agradable estaba leyendo la Biblia. Elena se acercó al hombre y lo saludó cortésmente. Hola, padre Verad. ¿Ha venido, hermana? Oh. Rubén. El padre miró a Rubén, hizo una expresión emocionada y se acercó con los brazos abiertos. Hola, padre. El padre abrazó a Rubén y le dio palmaditas en la espalda mientras decía: has sufrido mucho. Realmente has sufrido mucho. Gracias. El padre que soltó a Rubén murmuró una pequeña oración. Clementissime Deus, por un nunc benedixisti. Gratias aginus. Amén, Dios supremamente misericordioso, gracias por bendecir a este niño. Amén. Aunque no había aprendido latín en su vida anterior, gracias a los recuerdos del cuerpo pudo entender el significado de las palabras. Amén. Rubén respondió y siguió al padre haciendo la señal de la cruz. El padre que terminó la breve oración le dijo a Elena: parece que la devoción de la señora Elena llegó al Señor. Solo siento un corazón muy agradecido. Ja, ¿no fue cuando nació Rubén que la señora donó un órgano a la iglesia? Ese sonido del órgano debe haber llegado al cielo. Ah, así era. Rubén finalmente supo por qué había un órgano en una iglesia tan pequeña. Comparado con la bendición recibida del Señor, es de un nivel insignificante. Lo que importa es el corazón, ¿no es así? Elena, que terminó la conversación con el padre, le dijo a Rubén: mamá tiene que preparar la interpretación del órgano, así que Rubén ve primero y haz una oración de agradecimiento al Señor. Sí. Rubén sintió que se iba a hartar un poco. Oración tras oración. Pero como era un mundo donde la fe lo era todo, era algo a lo que tendría que acostumbrarse en el futuro. No, más allá de simplemente acostumbrarse, tenía que convertirse en un creyente muy devoto. Solo así habría mucho que ganar. La misa se desarrolló en una atmósfera solemne. Aunque no había ido a la iglesia en su vida anterior, no había grandes diferencias con lo que había visto en los medios. Una gran diferencia era que la misa se celebraba en latín. Por eso, la mayoría de los habitantes del pueblo no entendían el significado de las oraciones. Aún así, conocían la forma de la misa, así que juntaron las manos para orar y gritaron amén de vez en cuando. Aún así, entiendo más o menos lo que dicen. Los nobles de Europa occidental de esta época básicamente estudiaban latín. Elena, que era de la baja nobleza, tampoco era una excepción. Esa Elena le había enseñado latín a Rubén desde pequeño, por lo que era posible. Por supuesto, no dominaba perfectamente ni siquiera las letras. Si realmente el propósito fuera la evangelización y la difusión, al menos traducirían un poco. En fin, qué cerrados de mente. En el siglo XIII, por orden de Alfonso X, la Biblia había sido traducida al castellano. Pero bajo el estricto control de la Iglesia y el reino, se conservó sin llegar a difundirse hasta el público general. Finalmente, a través de Lutero y Calvino se tradujo al alemán, francés, etc., pero esto también era completamente ilegal. Parece que tendré que estudiar un poco de latín. Aunque aún no había decidido qué trabajo haría en el futuro, era una época en la que cualquier trabajo que hiciera inevitablemente estaría relacionado con la Iglesia. Además, los documentos oficiales con la Iglesia se redactaban en latín. Si tenía mucho dinero podría usar un representante, pero la confirmación final tenía que hacerla él mismo. Así, mientras mantenía la postura de oración pensando en los planes futuros, llegó el turno de interpretar himnos.
El sonido del órgano resonó en la pequeña iglesia. ¡Guau! La habilidad interpretativa de Elena era excelente. Tanto que Rubén admiró sin darse cuenta. ¿Qué tal si después le hago interpretar algo como una sinfonía? ¿Se alegrará? Por supuesto, como su conocimiento musical era limitado, no sería fácil por el momento. Pero conocía a varios músicos que podrían transcribir las canciones en su cabeza a partituras. Bueno, eso también sería posible solo si tuviera dinero. Rubén se propuso ganar dinero rápidamente también para ese día. Después de que terminó la misa, Rubén fue con Elena de buscar al padre. El diácono que había mostrado su rostro durante la misa también estaba allí. La interpretación de la hermana Elena siempre es excelente. Es un talento que me dio el Señor. Por supuesto. Así es. Aquí está el permiso de biblioteca que prometí. El padre le entregó un cofre de madera con diseños complejos y latín escrito. En la parte inferior estaba escrito el nombre de Rubén. Realmente gracias, padre. ¿Por qué se preocupa por algo así? Si nuestro Rubén tiene talento académico, después también le escribiré una carta de recomendación para una gran biblioteca. Con esas palabras, Elena respondió haciendo la señal de la cruz. Realmente gracias. Todo esto es la gracia del Señor. ¿No hay nada más que quieran pedir? Con esa pregunta, Elena puso a Rubén frente a ella y dijo. Nuestro Rubén tiene algo que quiere pedir. ¿Rubén? Sí, Rubén. ¿Qué necesitas? Finalmente llegó el momento que había estado esperando. Había hecho té de hierbas, pero si no habría canales de venta, no serviría de nada. Como no tenía fondos para alquilar un edificio, el método que pensó fue precisamente este. Vendamos té en la iglesia. Ya había convencido a Elena, así que ahora solo tenía que convencer al padre. Rubén sacó las hierbas secas y las mostró mientras decía. Quiero hacer té de hierbas y venderlo en la iglesia. Ya veo. Pero al Señor no le gustan las transacciones monetarias. Con las descaradas palabras del padre, Rubén refunfuñó por dentro. No le gusta un cuerno. Entonces, todos esos innumerables edificios de iglesias en el mundo se levantaron cavando la tierra. Pero como había esperado esta reacción, tenía preparada una excusa. Yo también conozco ese hecho. Pero, no recibí una gran gracia del Señor esta vez. Así es. Realmente es cierto que el Señor cuidó de Rubén. Como Rubén había decidido acostumbrarse al mundo católico, con expresión piadosa hizo la señal de la cruz, murmuró un pequeño amén y continuó hablando. Por eso, se volvió muy urgente mi deseo de trabajar directamente y entregar el diezmo. Pero como no hace mucho que recuperé la salud, el trabajo físico sería demasiado, así que es un método que pensé a mi manera. Con las palabras de Rubén de que quería dar ofrendas, el padre Veraz se alegró. Esto es realmente muy encomiable. Entiendo bien tu noble corazón. Pero, no puedo vender imprudentemente té no verificado. Por supuesto. Por eso, me gustaría que el padre y el diácono confirmaran si mi té está a un nivel que se puede vender. Desde la perspectiva del padre Veraz, de todos modos era una propuesta sin pérdidas. Si el té no era bueno, lo rechazaría, y si el té estaba bien, permitiría la venta y cobraría el diezmo. El padre miró al diácono y dijo. Hermano. Dile a alguien que prepare agua caliente, una tetera y tazas de té. Sí, padre. Poco después, un creyente trajo una tetera. Rubén comenzó a poner hierbas en esa tetera. ¿Solo hay una tetera? Tendré que hacer la combinación de la que más seguro estoy. Rubén mezcló manzanilla y toronjil en proporción 1:1. Pronto, vertió agua caliente encima. Entonces, en la habitación se extendió simultáneamente el aroma suave de la manzanilla y el aroma refrescante del toronjil. Aunque en esta época también había métodos para combinar hierbas, era hasta cierto punto un método para efectos medicinales. En cambio, la combinación de Rubén era un método que se preocupaba únicamente por el sabor y el aroma, por lo que las consecuencias fueron diferentes. Por el aroma se ve que están muy bien secadas. Sí, hice mi mejor esfuerzo. El método de secado a baja temperatura era un secreto absoluto que le había dicho a Elena. Elena, que había sido esposa de comerciante, también tenía intuición, así que naturalmente estuvo de acuerdo. Así, poco después, vertió cuidadosamente el agua de té bien infusionada en las tazas del padre y el diácono.
Pruébenlo una vez. Sí, veamos. El padre llevó lentamente la taza a sus labios. En el momento en que el té tocó su lengua. Increíble. El padre que probó el té exclamó sorprendido. El aroma se sentía por separado, suave y refrescante, pero el sabor se combina muy bien. El diácono continuó con su evaluación. No es solo eso. La calidad de las hojas de té es buena, por lo que el té no tiene nada de sabor amargo o astringente. Sin haber tomado ni unos pocos sorbos, ya siento que mi corazón se tranquiliza. Excelente. Rubén celebró por dentro. Gracias por hablar tan bien. Bien. Permito la venta. Pero, ¿cómo piensas manejar el precio? Esa también era la mayor preocupación para Rubén. En una época donde el conocimiento era valioso, el té de hierbas hecho por alguien que había obtenido un título de médico en la universidad tenía el precio que pedían. Pero el té de hierbas hecho por un plebeyo común tenía el precio que pedían en el mal sentido. Literalmente, como quisiera el vendedor de dulces. En esa parte, me gustaría que el padre lo decidiera. El padre saboreó el té una vez más y dijo. Con este nivel, un granado sería muy poco, uno maravedí estaría bien. El maravedí era la moneda de bajo valor que más usaban los plebeyos españoles. 4 granados equivalían a aproximadamente 1 maravedí. No era mucho dinero, pero para Rubén era un resultado mejor de lo esperado. Originalmente pensaba en 1 granado, pero con esto lo hice bien. Haré como dice el padre. Y donaré una cierta cantidad de hierbas a la iglesia. Ja. Esto sí que es algo. Qué noble es tu corazón al pensar en el Señor. La lengua del padre que funcionaba bien especialmente hoy. El aroma del té y la expectativa por el diezmo debieron haber actuado como lubricante. Pero la codicia no es algo inmoral. Por eso no tengo intención de culparlo. ¿Acaso él mismo no era un cuerpo lleno de deseos mundanos? Por un tiempo seamos socios, padre. Como tenía un socio comercial valioso, había resuelto el asunto urgente por el momento. Ahora, era hora de ver los libros de la biblioteca. Capítulo 5. La biblioteca a la que llegó siguiendo al diácono tenía un tamaño muy modesto. Considerando el tamaño de la iglesia, era algo natural. Aún así, la cantidad de libros es considerable. Como no había tenido grandes expectativas desde el principio, tampoco hubo decepción. De todos modos, el conocimiento que obtendría aquí sería solo latín y llenar las brechas entre la historia que Rubén había aprendido y la historia real. El diácono, que no conocía los sentimientos de Rubén, dijo con una expresión muy orgullosa. Es el orgullo de nuestra iglesia. Muchas iglesias más grandes que la nuestra no tienen biblioteca. ¡Wow! Los libros se ven increíbles. Que los libros se veían increíbles era sincero. Si tomara cualquier libro y regresara a su vida anterior, serían libros antiguos que valdrían al menos decenas de millones de yuanes. No podían no verse increíbles. ¿Sabes leer? Conozco perfectamente el español y el resto lo veo balbuceando. Quiero estudiar latín rápidamente para poder leer la Biblia. Esa es una buena actitud. Como el padre te dio permiso especial, esfuérzate. Por cierto, no puedes sacar libros de aquí, solo puedes leerlos dentro. Ten cuidado de no dañar los libros. Sí, gracias. Después de despedirse del diácono que salía de la biblioteca y mirar alrededor de los libros, se escuchó el sonido del órgano desde lejos. Era el sonido de Elena practicando una pieza difícil. Madre también se esfuerza tanto, tal vez yo también debería hacer el papel de buen hijo. La mayoría de los libros estaban hechos en latín y español. Rubén primero tomó la Biblia como camuflaje, luego sacó un libro de historia española y un libro relacionado con alquimistas. Primero debo verificar si hay diferencias con la historia que conozco. Como tenía los recuerdos de su vida anterior y los recuerdos del cuerpo, no era difícil leer libros en español. Leyó rápidamente desde principios del siglo XVI hasta la última parte del libro. Hay diferencias de perspectiva según la época, pero no es muy diferente de la historia que conozco. Aunque Europa había pasado por muchas guerras, quedaban bastantes libros. Desde el principio la cantidad era muy grande. En los tiempos modernos, incluso hay personas que buscan y coleccionan libros antiguos en librerías viejas.
Por eso, la historia que Rubén había verificado buscando hasta en artículos académicos y la historia escrita en este libro no tenían grandes diferencias. Como había confirmado la historia, ahora era momento de verificar el nivel de conocimiento de esta época. A continuación abrió un libro llamado Sobre la alquimia. El autor es Eidon Runeville. Es la primera vez que escucho ese nombre. Este libro tenía una alta probabilidad de haberse perdido durante la guerra. Si no fuera así, habría visto al menos el nombre en su vida anterior. Aún así, es un libro de solo 10 años. Será de ayuda. Rubén había llegado a estudiar historia europea como rama lateral mientras estudiaba la historia y desarrollo de la química desde el principio. Por eso era natural que supiera qué equipos y sustancias usaban los alquimistas en esta época. Pero como ahora vivía realmente aquí, necesitaba información precisa. La primera parte del libro era aburrida con contenido sobre la mentalidad de los alquimistas, pero pronto comenzaron a aparecer las sustancias que utilizaban. Además del oro, plata y mercurio que se habían usado desde el pasado, también había azufre, sal y arsénico. Oh, definitivamente hicieron muchas cosas tentadoras, ¿verdad? Por supuesto, no me atrevo a comprarlas con mi dinero. Con los huevos de paloma como último tema, el tema cambió a las herramientas de los alquimistas. Oh, es un alembique. El alembique era un destilador creado por alquimistas islámicos en el siglo VIII. Por supuesto, los alembiques presentados en el libro eran productos de última generación que habían pasado por varias mejoras. Junto con dibujos de varios tipos de alembiques, estaban escritos los precios debajo. Con solo tener uno de estos podría hacer varias cosas. Diablos, ¿cuánto cuesta esto? Pero el precio era sorprendentemente caro. Un pequeño alembique de vidrio que parecía no tener practicidad costaba 5 ducados. Los hechos de bronce, una aleación de cobre y estaño, había algunos que costaban más de 100 ducados. Como estos productos industriales son italianos, el estándar son los ducados. Dinero, dinero, dinero. Había obtenido la información que quería, pero como era de esperar, la conclusión era dinero. Rubén, que había recibido permiso para hacer negocios, vivía una vida regular. Se levantaba por la mañana, desayunaba, traía agua y se dirigía a la iglesia. Las ventas se concentraban los miércoles y domingos cuando había misa regular, pero iba constantemente al trabajo. Porque aún había muchos libros que leer en la biblioteca. Cuando terminaba la misa, Rubén corría rápidamente al puesto que había instalado frente a la iglesia. Las personas que salían de la iglesia se reunían en grupos de 3 a 5 y venían a la tienda de Rubén. Yo quiero manzanilla. Yo quiero manzanilla mezclada con tomillo. Rubén ya sería súper popular solo con su cara, pero como también hace bien el té de hierbas, las mujeres van a hacer cola. Como el té de Rubén no tenía un precio muy pesado, tenía bastantes clientes. Para el precio, el sabor también era excelente. Por supuesto, como era un pueblo pequeño, con 20 o 30 minutos de ocupación terminaba. Ese día también la gente se aglomeró una vez y luego se tranquilizó, cuando se vio a Raef, que manejaba la tienda de abarrotes del pueblo, saliendo lentamente de la iglesia. Él había sido muy cercano al difunto padre de Rubén. Tío Raef. ¿Salió tarde? Mi esposa está de 3 meses de embarazo. Por eso recé un poco más. Oh, ¿en serio? Felicitaciones. Jaja, gracias. Entonces, ¿podrías venderme algunas hierbas? ¿Para dárselas a la tía? Correcto. Dice que cuando toma tu té de hierbas duerme profundamente y le gusta. ¿Vender? ¿Qué voy a vender? Piensa que es un regalo de cumpleaños adelantado para el hermanito y te lo daré. Ay, le sacas hasta el hígado a una pulga. Si realmente se siente incómodo, al menos enséñeme sobre los impuestos. Una buena oportunidad para obtener conocimiento que no pudo aprender de los libros. Raef, que manejaba una tienda de abarrotes, pagaba el mismo tipo de impuestos que Rubén. ¿Impuestos? Cierto, como es tu primera vez haciendo negocios, no sabes bien. Sí. Quiero llevar un libro de cuentas y hacer planes, pero no tengo idea de los impuestos, así que no puedo calcular. Veamos, solo los impuestos nacionales ya son alcábala y diezmo, los impuestos locales son impuesto a la propiedad, impuesto de mercado, impuesto de producción, impuesto de tráfico, y ahí están los impuestos militares que son impuesto de servicio, impuesto de guerra y contribuciones especiales. Mierda.
¿Eh? ¿Qué dijiste ahora? No es nada. Rubén, que sin darse cuenta murmuró una maldición moderna. Sabía que los impuestos de esta época eran enormes, pero al escucharlo realmente se sintió mareado. Son muchas cosas. Ahora simplemente me resigno. Aún así, Rubén, como tú no haces negocios en el mercado, no tendrás que pagar impuestos locales. Eso es un alivio escucharlo. Realmente en serio. No sé de otras cosas, pero ojalá no tuviéramos que pagar impuesto de guerra, ay. El impuesto de guerra era un impuesto que se imponía temporalmente solo durante tiempos de guerra. El problema es que España en esta época nunca dejó de estar en guerra. Ahora mismo estaban en guerra en los Países Bajos. Aunque no sé si se puede llamar guerra a eso. El duque de Alba estaba celebrando el Consejo de Sangre masacrando a miles de personas. Por supuesto, aún sin eso, constantemente ocurrían guerras menores con el Imperio Otomano, Inglaterra, etc. Ahora que lo pienso, estamos en 1568. En diciembre comenzará la rebelión de las Alpujarras también. Rubén, pensando en los eventos futuros, decidió considerar el impuesto de guerra como un impuesto que se paga constantemente. Entonces, específicamente, ¿cuánto tengo que pagar? La alcábala y el diezmo son 10% cada uno, el resto lo sabremos cuando venga el recaudador de impuestos. Parece que no está fijado exactamente. Aún así, sin importar cuánto te quiten, te dejan al menos 40% del dinero ganado, así que haz planes basándote en eso. Ay, se llevan hasta 60%. Son unos ladrones completos. Si fuera rico lo entendería, pero el nivel de vida de la familia Kruger era el de ciudadanos comunes. Aún así, como había confirmado la tasa de impuestos, podía hacer planes futuros. Gracias. Al menos podré hacer planes. Tome esto. Rubén le dio las hierbas a Raef, que insistía en pagarlas, y cerró la tienda. Rubén, que regresó a casa y cenó, comenzó a hacer ejercicio en el jardín. Aún así, he ganado algo de resistencia. No era satisfactorio, pero comparado con el principio era un desarrollo tremendo. Así, sentándose en el suelo por un momento para descansar, miró las frutas de rosa mosqueta que estaban casi maduras. Si uso las frutas de rosa mosqueta también, el color del té de hierbas se vería más bonito y el sabor sería mejor. El problema era que, aún así, como era un pueblo pequeño, los clientes estaban limitados. Durante casi un mes, Rubén había ganado alrededor de 600 maravedíes. En moneda española era uno a escudo y un poco menos de 2 reales. Así, aunque gane hasta fin de año sin gastar ni un centavo, serían apenas 7 escudos. Si encima me quitan impuestos, en el peor caso unos 2 escudos. Por supuesto, eso también era bastante dinero. Como Elena ganaba 2 escudos cada mes, considerando los impuestos, el hogar de Rubén estaba bastante holgado. Pero para proceder con el plan que Rubén había establecido, necesitaba al menos 100 escudos o más. Por un tiempo viviré vendiéndote y luego tendré que pedir prestadas las conexiones del padre. Era precisamente la era dorada del catolicismo. El centro de las conexiones en la sociedad local de esta época era sin duda la iglesia. El motivo por el que había comenzado a venderte específicamente en la iglesia también era para establecer relaciones con el padre. ¿No me presentará a algún noble distinguido, erudito y de mente abierta? Por supuesto, las expectativas sobre un padre de iglesia local no eran muy grandes, pero no está mal tener grandes sueños, ¿verdad? Así, mientras Rubén se preocupaba por los asuntos futuros, en su campo de visión, a lo lejos entre la luz de la luna, se veía algo moviéndose. ¿Qué es eso? Rubén se levantó rápidamente y gritó lo suficientemente fuerte para que Elena adentro también pudiera escuchar. ¿Quién es? Afortunadamente, se escuchó una voz familiar. Es Rubén. ¿Eh? ¿Es usted, diácono? Sí. Rubén le informó a Elena sobre la visita del diácono y salió rápidamente a recibirlo. ¿Qué asunto lo trae a esta hora tan tarde? Vine porque tengo algo que pedirte. ¿A mí? Pensó si el diácono tendría algo que pedirle a él, que aún tenía 15 años. No, no debería ser así, hablemos junto con la señora Elena. Ah, sí. Cuando Rubén trajo a Elena, el diácono dijo. Lamento venir de repente a esta hora tan tarde. No se preocupe, diácono.
Por cierto, dijo que tenía algo que pedirle a nuestro Rubén. Sí, señora. Acaba de venir un sacerdote de la Catedral de Ourense buscando a Rubén. ¿Un sacerdote? ¿Rubén hizo algo malo? Era natural que Elena se sorprendiera. Como era un sacerdote de la catedral, había una alta probabilidad de que fuera un sacerdote administrativo. Su trabajo era gestionar la región asignada y manejar asuntos administrativos y judiciales. Es decir, también tenían un papel de inspección. Normalmente venían en períodos establecidos, pero que vinieran de repente así significaba que había pasado algo. Sin embargo, el diácono tranquilizó a Elena, que se había sorprendido, y continuó hablando. No es algo de qué preocuparse, es por el té de hierbas de Rubén. Esta vez no fue Elena sino Rubén quien preguntó. ¿Mi té de hierbas? El padre reportó al obispo sobre que tú, Rubén, vendes té de hierbas y que su elaboración es excelente. Como era algo que se realizaba en la iglesia, era algo natural. ¿Surgió algún problema? Jaja, no es un problema. Parece que el obispo tenía curiosidad por tu té de hierbas. ¿El obispo? Esta vez Rubén también se sorprendió. En el mundo católico, la posición de obispo tenía poder superior al de nobles considerables. No te sorprendas demasiado. No será algo tan grande. Por ahora, como el sacerdote dice que quiere conocerte, vamos a la iglesia. Con las palabras del diácono, Elena, que estaba preocupada, preguntó. ¿Puedo ir yo también? Por supuesto. Así, Rubén y Elena fueron repentinamente a la iglesia. La oficina del padre en la iglesia ya estaba llena del aroma de hierbas. Es un placer conocerlos. Soy Banatoni, sacerdote de la Catedral de Ourense. Soy Elena. Oh, hermana Elena. He escuchado mucho de usted. Entonces, tú debes ser Rubén, ¿verdad? Es un honor conocer al sacerdote Banatoni. No necesitas estar tan rígido. Primero siéntense, señora. Tú también, Rubén. Mientras Rubén y Elena se sentaban, Banatoni saboreó el té y dijo. No es otra cosa, sino que esta vez la señorita de la familia Alba visitó la catedral de Ourense. Elena gritó sorprendida. La familia Alba. Rubén también se sorprendió considerablemente por dentro. Pez gordo, es un pez gordo. Pensé que sería bueno que el padre me presentara algunas conexiones, pero no pensé que traería a la señorita de la familia Alba. Era la familia del Duque de Hierro, el Duque de Alba, que también había aparecido en las batallas de teclado de su vida anterior. Sin importar cuán grande fuera un obispo, no se podía comparar con la familia Alba. La familia Alba era una noble familia española con una larga historia que continuaba hasta los tiempos modernos. Naturalmente, ahora tenían un poder tremendo, sin duda alguna. Comenzando por el actual duque de Alba, que tenía el poder siguiente al del rey al ocupar el cargo de gobernador de los Países Bajos. Sí. Pero como a la señorita le gustan los tés de hierbas, el obispo se había estado preocupando por eso, cuando llegaron noticias interesantes. ¿Quieren servir el té de hierbas de nuestro Rubén? Sí, correcto. Yo también disfruto los tés de hierbas, pero es la primera vez que pruebo un té tan delicioso. Elena preguntó con expresión preocupada. ¿Es obligatorio ir? Elena había crecido en una familia noble, aunque de bajo rango. Desde pequeña había sido educada sobre lo temible que era la familia Alba, así que estaba preocupada. Por supuesto que no es obligatorio. Si se sienten incómodos, pueden rechazarlo. ¿Rechazar? Absolutamente no se podía. Antes de que Elena pudiera rechazar, Rubén respondió. Lo haré. De todos modos, era una situación en la que tomaría más de 10 años comprar un alembique decente. Ya sea el obispo o la señorita de la familia Alba, es una oportunidad para crear una fuente de dinero decente. Fin del capítulo 5.